Hey, muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy vuelvo a presentar este gran mazo, un poquito retocado, sí que es cierto, pero vuelvo a presentarlo. Y bueno, pues esta Boros Dragons que tanto juego dio, ok, en su momento. Por lo menos tanto sirvió, la verdad, yo me alegro de ello. Básicamente, bueno, es un mazo que ya en el meta ni se ve, ni está de puta coña, ni de puta coña está en meta. Pero que yo le vuelvo a traer, la verdad. Quiero ver qué tal está, qué tal va ahora mismo. ¿Qué tal puede ir contra Serious Time? Porque ahora mismo es tier 1, o contra Ice Control, que también es tier 1, o incluso contra Stompy. Y bueno, pues, ¿cómo se desenvuelve contra ellos? O sea que a lo mejor, yo que sé, es un mazo que está ahí un poquito oculto, pero que puede ganar mazos del meta. No tengo ni puta idea, pero quiero comprobarlo. Lo que he hecho, los cambios que he hecho ha sido básicamente: había un menú más juice por aquí, lo he quitado, le he metido otro Goldspan Dragon, ok, son 3 Goldspan Dragon, 3 dragones del puente dorado. Si podéis meter el cuarto, la verdad, yo tengo solamente 3, pero meted el cuarto, si podéis. Y claro, también he metido, pues bueno, lo que viene siendo más rayos de fuego sagrado, ok, más copias de fuego sagrado. Podéis meter también jugar con fuego, pero tendría que pensarlo, ok. La verdad, tampoco iría mal jugar con fuego, pero tendría que pensarlo bastante. He quitado, por ejemplo, los bichos que por 2 manás eran 2 12 con daño al primero, y que, bueno, puedes pagar 5 para poner un dragón en el campo de batalla, ¿ok? Tenían alardear y esta era soledad, ¿ok? De alardear. Claro, ¿qué ocurre con eso? Que básicamente no era un dragón, entre comillas, y tienes que pegar para hacer la habilidad. Era como muy lento, la verdad, era bastante lento. Así que preferiría, por ejemplo, tener este conjunto de dragones que en general cuando entran siempre van a atacar, siempre tienen prisa y pegan ese pequeño susto, ¿no? Cuando entra, por ejemplo, este por 5-4-3 con prisa, vuela, bueno, eso, vuela, vínculo vital, prisa, el Goldspan Dragon, obviamente, también el infierno de los montes de estrella, también una sorpresa bastante grande. Y bueno, pues aunque estos no tengan prisa, por ejemplo, estas criaturas no tengan prisa, podemos tenerlas ahí, la verdad, porque dan mucha ventaja. Nadar pasa lo mismo, es un dragón y bueno, podemos sacar provecho de las mazmorras. Tenemos también, bueno, Spellbinder, no es un dragón, lo que hace es controlar básicamente la mano del oponente, saber alrededor de qué jugamos. Y el Regente Lunar, que llevamos una copia, nos ayuda a filtrar un poquito la mano, ok, básicamente. Y ya llevamos 4 igniciones del fuego angelical para dar prisa si queremos, ok. Prisa, vínculo vital, 2 contadores más 1, indestructible, vigilancia y prisa, o sea, wow, increíble. Y encima con retrospectiva. Lo demás es básicamente para rampear un poco y para controlar la mesa, así de simple. Vamos a jugarlo y a ver cómo quiere ir en el nuevo metajuego. A ver, gente, primera mano, me parece una mano que puede ir y al mismo tiempo no. Tenemos los dragones para rampearnos. Creo que me voy a quedar solo por el hecho de que tenemos solo los dragones y en turno 4 puede caer el Goldspan Dragon, ¿ok? Goldspan Dragon turno 4 que no está mal. Más removal y protección, que vamos a tener más, vamos, básicamente defensa, ¿ok? Vamos a defendernos, seremos nosotros. Eso es genial, tío, eso es puto genial. Vea, de turno, perfecto. Genial. Stompy puede ser perfectamente. Seguramente sea Stompy, ¿ok? Pero bueno, Orbe de los Dragones. Ya sigan turno, siguiente turno tenemos 3 tierras, son 4 manás. En turno 4, como he dicho, no me equivocaba, tenemos para jugar el Goldspan Dragon. O sea, no está mal, la verdad, no está nada mal. Aquí el paso de antes, bajo tierra. Va él, no tengo ninguna prisa. De hecho, cuanto menos prisa, mejor, ¿no? Bueno, entre comillas, ya me entendéis. A ver, sí, en fuego dragón. Esto, si me lo puedo guardar e intentar hacérselo a la cabeza, me lo guardo. Pega, que entre el daño. Por un maná, dices, sacrificarlo. Hostia, destruir artefacto objetivo. O encantamiento objetivo. Pues no está mal, esa carta, la verdad. No está nada más, supongo que lo romperá, ¿no? Que me romperá el artefacto, creo. Antes de yo... no muestro carta de dragón, no hace falta. Aquí, al lobito. El otro, si va a sacrificarlo, a lo mejor, mira, pues me lo cargo, ¿no? Respuesta, sacrifica y se lo cargo. Perfecto. Por lo menos ya no tiene mesa. Vamos a tardar un poquito más, ¿ok? De lo esperaba en jugar el Goldspan Dragon, pero bueno. De hecho, en ese turno podemos jugarlo. Goldspan Dragon, doble Goldspan Dragon, no pasa nada. Tengo paciencia, que he dicho antes. Tengo puta paciencia. Se hace de noche. Carruaje de Zika, ahí está. Bonito carruaje. El robo no me desagrada. Aunque, bueno, podría ser mejor, pero bueno, no me desagrada. Aquí ya Goldspan Dragon y para adelante. De hecho, incluso Goldspan Dragon sigue turno. Goldspan Dragon pegó de... claro, son 8. 12 más 5 daños son 17. Creo que voy a cargarme solamente un token por el tema de que no lo transforme en el turno, ¿no? La verdad, me parece un poquito peligroso. No sabría decir. Ok. Podría cargar esto.
perfectamente, pero es que... Buah, no quiero jugármela, tío. Básicamente carruaje de Zika, más... o sea, con el bicho que baje sería tapear a mejor token, o el bicho que el propio bicho que baje que le sirva. Y me pega una buena hostia, digo. No voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Me lo voy a guardar la mano, venga, va. Por lo menos por ahora. Por ahora me lo guardo la mano. Bueno, 7. Pone un token, supongo, ¿no? Ahí está, -3, pone un token. Me ha dolido, no voy a decir que no, me ha dolido bastante de token. Tripula con el propio token y pone otro token del 5-5. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Lo he hecho muy bien. Pero ya sabía yo eso, que iba a jugar cualquier otra cosa y iba a transformarlo con eso. Aquí quizás, la tierra, nadar. ¿Nadar para qué, tío? ¿Nadar para qué? ¿Para qué? Mi pregunta. ¿Nadar para qué? Me pienso el uso, pero es que no sé, tío. No sé ahora mismo si me podría valer o no, la verdad. Eso es por estímulos por 5. O sea, 2 y 5, puedo estimularlo. Cargarme mejor un token. Pegar Gurren 7 es que tampoco me tira mucho. De hecho, puede transformar otra vez el cargador de Zika por otro puto token. Y es que me está jodiendo un montón el Gurren 7, tío. No, los tokens, perdón, los tokens me están jodiendo. Me ha jugado muy bien el oponente, ¿eh? Me ha jugado muy bien porque los tokens de ellos son lo que me puede ganar la partida esta. Los tokens de ese estilo. Sería mejor quizás quedarse doble Ghost Pandagon enderezado o nadar incluso enderezado. Hacer Gold Span quizás. Dar turno. He pensado en el chumblo, pero no quería chumbloquear, tío. No quería chumbloquear, la verdad. No tenía ganas. Ay, los tokens. Madre mía los tokens, ¿eh? O sea, poca broma con los tokens. +1 de Gurren 7, perfecto. Bueno, va a bajar tierra, supongo. Se dopan los tokens de nuevo. Muy buena carta, la verdad. O sea, sobre todo ya no muy buena... No es que el Gurren 7, yo creo que tiene más calidad carruaje de Zika que el Gurren 7, lo siento mucho. ¿Por qué me diréis? Básicamente porque es que aquí la putada... Aquí el daño está haciendo el carruaje de Zika. Transformando... Bueno, pues el carruaje obviamente pegando y copiando los tokens, ¿ok? Creo que es lo que está dando aquí por saco, tío, en las partidas. Está dando mucho por saco. La verdad. Y no veo la puta forma, tío, en la que puedo quitarme eso de encima. La verdad, no veo la forma, Hace luchar, uno pone 2 contadores, hace luchar supongo, ¿no? Hace todo en general. Nah, estamos perdidos, ¿eh? Estamos muertísimos. Pues me morí, tío, a chuparla. Pero Gurren 7, los tocan con alcance, tío. Si no, habría sido un turnaco, que no hemos tenido. Un turnaco muy heavy. Literalmente era doble Gold Span Dragon. Bueno, era Gold Span Dragon, luego doble Gold Span Dragon, 4... Eran 12 daños más el estímulo, eran 17. Y luego pegando con cualquier dragón en verdad normal, pues ganábamos, ¿no? De hecho, con la tierra, que era un dragón que volaba, ganábamos. Es lo bueno de este mazo, la verdad. Yo cuando lo probé, tenía evasión. ¿Ok? Sobre todo era la evasión que tenía en el mazo. Se notaba un montón en la partida. Y gracias a ello, por ejemplo, el oponente no podía a lo mejor matarte, no podía pararte. ¿Qué es lo que pasa con Spiritus? ¿Ok? Puede ser en Modern, puede ser en Pioneer, puede ser en cualquier sitio que tiene esa evasión. La verdad que le da a ese mazo tribal pues un plus bastante bueno, ¿ok? Un plus que se nota bastante. Un plus no, un plus. La verdad, es lo que tiene. Y este mazo es un tribal, se podría considerar. Y bueno, pues ventaja que tiene eso, es la evasión. Si luego esa evasión tú la cancelas con bichos con alcance que puedan ser mayores que tus dragones, pues ya cuesta un poquito más, la verdad. Un poquito no, cuesta un montón más. De hecho te para el dragón, te para el mazo entero. Te para el puto mazo en seco, tío. Por cierto, lo he olvidado. Okay, suscríbete, tío, se me olvida, cada 2x3. Puedes hacer clic aquí arriba, una tarjetita que te dejaré. Y bueno, pues tú le haces clic y te suscribes en un momentito, ¿ok? Y a mí me haces un gran favor de esa forma. Mira que de la mano no está mal. De hecho tenemos aquí Magda, que bueno, va a poder rampearnos un poquito, ¿no? Le hará venido tokens y tesoros. Y regente pelo lunar. Aquí lo bueno es que a lo mejor si la mano ya no nos sirve, podemos tirarlo todo y con el regente empezar a robar cartas y a sacar ventaja con él, ¿ok? Aparte es un 4-4. Y tenemos incluso esta carta aquí, la bendición de fuego angelical, que va a darnos... ventaja no, lo siguiente. Mazda,
obviamente. Choque. Me vale. Ok, choque no, pero me vale, moriría la edad. A lo mejor se moría, lo decía, ¿eh? Tape, no quiero enseñar ningún dragón. Gente, maná rojo, ¿no? Ahora mismo maná rojo por ahora. La verdad, podría haber dicho blanco, pero podría haber dicho rojo. No sé, no tenía mucha importancia. Doy turno. No que me lo mate, lo siento mucho. O sea, que me lo contrarreste, la verdad. Será mejor. Es que no contrarreste no me gustaría. Profetiza. No robó nada útil, ¿eh? No robó nada puto útil, tío. Es que no sé si jugarlo, la verdad. Jugarlo un poco para qué, ¿no? Como quien dice que básicamente esto es un se veía venir. Ok, antes nos ha tapeado en el turno para profetizar. Ahora profetiza porque tiene esto de costo 2 se veía venir. No es que me vaya a quedar sin jugar nada. He hecho un error muy grande contra ese tipo de mazos. Bueno, pues es no quedarse sin jugar nada, pero mejor de multiverso, ok. Perfecto. Que sí, podría haberlo jugado. Es cierto, pero prefiero que se tapee, la verdad. Por lo menos con este bicho de aquí, el regente lunar. Yo ya iré pegando con la Maslam, poco a poco metiendo presión. Y bueno, pues espero que pues con ello sirva, ¿ok? Profetizo otra vez. Lo intento ahora. Lo intento ahora, a ver qué tal. Voy a hacer orbe de dragones, a ver si yo que sé, vuela. Me contrarresta o algo. De hecho, con el orbe de dragones. Con el orbe de los dragones. Joder, me estoy trabando, Con el orbe de los dragones podemos darnos ventajas. Ventaja, tío, que es muy bueno. Podemos encontrar más dragones con ello. A ver, regente lunar, a ver si entra o no. Acá tengo el orbe. Puedo tirar para adelante un poco. Y la respuesta es sí o no. Entra, perfecto. Algo es algo, Ha entrado, la verdad. Me vale, me vale. Teniendo el orbe podemos pagar un mana rojo, sacrificarlo y encontrar un dragón. Ok, ese dragón por ejemplo puede tener prisa, puede ser el infierno en el monte de estrella que tienen contrarrestable. Muestra un Goldspan de Dragons. Estamos jugando contra Ice Dragons, ¿ok? Bueno, el dañito a la boca. La verdad, ahora mismo a la boca. A ver. Goldspan por su parte, ¿no? Seguramente. Ok. Son 4. No está mal el robo, de hecho, me lo cargo. O sea, me lo intento cargar, mejor dicho. Me lo intento cargar. No sé. Voy a petar ahí el orbe, ahora que encuentro. A ver qué dragón encuentro, tío. Si por ejemplo encuentro, yo que sé, cualquier dragón que sea útil, un Goldspan, por ejemplo, puede hacer el fuego dragón. Mira, este me vale. Este me vale, tío. Este me vale. Y voy a intentarlo, voy a intentar cargármelo. A ver si puedo. Si tiene counter o algo. Un momentito. Se encontró una carta de dragón. Ah, la fuerza, vale, no hay resistencia. Es que noté que con Goldspan Dragon me hizo 4 palos. Le hice 4 palos al regente lunar. Y claro, básicamente yo no sabía qué era, la fuerza o la resistencia. Ok. Al coste se ve que no era, pero la resistencia o fuerza, yo que sé cuál era. A ver. ¿Se resuelve? No lo sé, Puede que no se resuelva, que eso sea un counter. Prueba de talentos, ok. Pues se fue la jugada de carete. Se fue a chuparle un poquito la jugada, la verdad. Lo que tiene Iced, O sea, Iced predomina por eso, tío. Y tampoco. Iced Dragon Hunter es un mazaco increíble y ahora no se ve casi nunca. ¿Por qué? Porque ha sido opacado por los mazos nuevos. Inrit. Algo así. Un mazo que puede seguir dando la verdad juego, pero que no está en el apogeo que estaba antes, la verdad. Ni de puta coña. Ya no es lo que era antes. Un mazo ese. Son 4, perfecto.
Podría probarlo, ¿eh? El mazo del oponente. O sea, lo único que yo no tengo es Galacet. Pero tengo los Pandragon, tengo Inrid. Tengo, en general, el pack completo de cartas que lleva. Y lo importante lo tengo, la verdad. Voy a intentar cargarme con los Pandragon. Si no me lo puedo cargar, a chuparla. Ok, con CD y punto. Bueno, token. Por mana no es, de hecho, con los Pandragon se defiende él mismo solito, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente tú haces target, te pone tesoros, los tesoros te dan doble mana, y con esos tesoros se empieza a contrarrestar. Mira, por ejemplo con eso, ¿ok? Si tuviera ahora mismo tapeado todos los manás, incluso no tuviera ningún tesoro, con hacer target, pone tesoro, doble mana y pimba, counter. ¿Ok? Es lo bueno que tiene ese mazo. Tu nuestra y a chuparla, la verdad. Podría pensar, tío, si traer el mazo del oponente. O sea, bueno, el mazo del oponente, el Ice Dragons, ok, ya muy conocida en estándar. Que si no es tan buena como mazos que hay ahora mismo, pero que me lo estoy pensando bastante, la verdad. De hecho, Van Ram me decepcionó, pero va un poquito más, me decepcionó bastante. Ok, que sí, que básicamente es un mazo que puede estar en el World Championship, que yo no tenía todas las copias a lo mejor, ¿no? Lo podía jugar más perfectamente, pero me dejó un poquito con sabor agridulce, la verdad, un sabor agridulce, la verdad. Bastante agridulce. Ok, ya, bueno, Stompy es otra cosa, Stompy sí que va bastante bien. Pasa lo mismo con... ¿Cómo era? Ice Control otro mazo que va, que ni pintado, tío. Acaban de sacar también una Grixis Control que se ha visto en el Mundial, a ver cómo va. Yo no he visto ese mazo en mi puta vida en el meta, pero... O sea, en este meta, ¿ok? La verdad, pero bueno, habría que ver cómo va. Todo probarlo. De hecho, juega con una sinergia muy especial que es bastante singular, pero que está guapa, ¿ok? Hay un bicho que se llama Lire. Creo que si no me acuerdo se llama Lire, ¿ok? Básicamente por 5, creo que es un 4-3 que hace que los Instant y Sorceries en tu cementerio tengan flashback, ¿ok? Y luego, por ejemplo, hechizos no pueden ser contrarrestados. Ningún hechizo puede ser contrarrestado y el mismo tampoco. Buah, esta mano mulligan, ¿eh? No tengo aquí velocidad y aquí me pasa lo mismo, ¿eh? Un poco. Ojo que voy a hacer keep. Ya ante tanta presión, hay que hacer keep. Voy a quedar esto por si hay algún bicho que tenga que hacerle 4 palos. Y... salir fuego sagrado también. Ya está. Una mano bastante de hecho no me hace ni puta gracia la mano. Rechazo. En blanco. Pero bueno. De turno y a ver qué pasa, la verdad. Lo mismo, esta mano no me gusta nada. Pero nada de nada. De turno. Vale. La verdad, esa Ice Control es increíble. Ice Control es el puto mazo mismo que domina estándar, ok, que va a dominar sobre... Por lo menos en algunos días, bueno, días tampoco, a lo mejor meses, va a dominar estándar, ok, sin lugar a dudas. Azorius Tempo, otro mazo que está pegando súper fuerte en estándar, que si estoy a puntito de traerlo, tengo que traerlo, tío, el mazo ese, me encanta el mazo ese. La verdad, aparte es muy interesante jugar con cartas que no se han visto jugar en su puta vida, pero que en ese mazo funcionan muy bien. Y, oye, habría que verlo, ¿no? Habría que ver qué tal va el mazo. Creo que es el mazo del metajuego. Contando con, de nuevo, Crisis Control. Es el mazo del metajuego que me queda por traer, ¿ok? Ya está, así de simple. Vamos con techo contra Grixis, ¿eh? Puede ser el mazo que estaba diciendo yo antes. Puede ser este mazo y jugar, por ejemplo, el Lore. O el Lire, o como se llame. La verdad. Yo counter no llevo, es obvio, pero que podría él... Bueno, si ese es mazo, counter no lleva tampoco. Ese mazo no lleva ningún counter, ¿eh? He visto un montón de listas y counter no llevan por lo mismo, porque llega el punto que haces Lire y tus cartas ni las del oponente pueden ser contrarrestadas, ¿ok? Claro, o sea, habría que verlo. Si lleva counter... me parecería muy raro que fuera el mazo ese. Claro, pero si no lleva, por ejemplo, como acaba de entrar, puede ser. Propiedad inesperada, el Neck... Se parece un montón y dice control, ¿eh? El mazo ese. La verdad, tienen cartas que se parecen un montón. Y esta carta que está jugando se está explotando un montón. Ahora mismo, se está explotando a saco, tío. Puede ser ese mazo, puede ser ese mazo. También juega huevo ardiente, ¿eh? Ok, también lo juega. A ver. Jefe de sangre, me acaba matando. Según mi turno me cargaré el fuego dragón y punto. 0 daños. A la cara, mira. No está mal el robo. Puedo hacer dragón de oro adulto. Pero claro, yo corro el riesgo de que me lo mate y ya no puedo hacerle 4 palos. Prefiero hacerla ahora. Aparte, ahora que se ha tapeado, prefiero utilizarlo, ¿ok? Prefiero sacarle provecho a eso. Sí, creo que es ese mazo. El mazo del oponente es el que decía yo, ¿eh? El del Lire, el de... Que no... Bueno, básicamente ningún hechizo va a ser contrarrestando en la partida.
Irritación expresiva, también juega con ellas. Esas cartas, juego diente. Lo dicho, juega todas las cartas ahora mismo, ¿eh? Estoy viendo un montón de cartas que juega ese mazo, la verdad. Así que Lire, sería jugar Lire, tendría flashback a su cementerio. Tendría que cargármelo de cualquier forma. Hermano, que es un 3-4, sí que es cierto. Así que tendría que verlo. ¿Qué es esto? ¿Dures? Puto Dures, tío. Eso no lo he visto en el mazo. Ni de puta coña, ¿eh? Que me lo que quiera, la verdad. Me quita los 3 palos. El otro le da igual, supongo. Es que el metajuego se ha puesto... Creo yo que demasiado... Esta carta yo la llevaba antes porque obviamente... Bueno, y el mazo ahí se lo llevaba antes por mí. Porque es que era una carta buena. Era una carta que... Joder, macho. Vengas, descata ahí, cabrón. Madre mía, tío. Increíble. Flipante. Goldspan Dragon, buen robo. Mira, algo es algo. Me pega de 4. Doy turno. Cuando Crisis Control es muy fácil que se libre del Goldspan Dragon, la verdad. Teniendo en cuenta que, bueno, puedes jugar mana negro y hacer... Mira, parece cuánto al bicho y pierdo 2 vidas. Me parece muy fácil que se lo cargue. Primera inesperada, vuelve a robar, vuelve a coger ventaja, ¿no? Vuelve a ver qué es lo que hace. ¿Y qué carta descartado, tío? Como cosa adicional. Hacer cenizas, ok. No está mal. Hace target. Bueno, está tocándolo, a ver. Ok. Demon Ball. Se lo carga otra carta que está viendo mucho juego últimamente, el Demon Ball. De hecho, tenía que traer una Ice Control bueno, la versión de Ice Control con estas cartas, ok. Con el Demon Ball, porque de verdad vale la pena. Vale mucho la pena, creedme. Vale bastante la pena esta carta de aquí. Por uno, básicamente puedes hacer 4 Arquitectura Planeswalker. Y eso, wow. Creedme que suele darte mucha ventaja. Ok. Esta carta está viendo mucho juego. Sí, es la Aggressive Control esta, Madre mía, el robo también. Nuestro robo, madre mía de Dios. Blanco. Vale, oponente. Con robar, por ejemplo, un infierno en los montes de estrellas, yo me quedaría a gusto, me quedaría conforme, ¿ok? Podemos mejorar la tierra. Sean 5, 6. Hacerlo, pegar de 9 con el infierno. Pues, ya es. Regenerar room, me pega de 3. Y mi turno son 5. Voy literalmente a 9 vidas. Y habría que ver qué es lo que tiene él, ¿no? O sea, creo que él también juega algún Goldspan Dragon. No lo sé, no me acuerdo. La lista entera. Creo que el Goldspan Dragon no llevaba. Vía catártica. Descartador roba 2. Y pega de 5. Madre mía, deja de robar tierra, tío. Es que es flipante, Muchas veces la suerte... ¿Cómo la tengo yo, tío? Yo lo he dicho, va por rachas, va por rachas. Ok. ¿Os acordáis las rachas increíbles que yo me he hecho con Ice Dragons? No, Ice Dragons no, perdón. Con Ice Control, las rachas también que me hice con Stompy. Me hice un montón de rachas buenísimas, tío, de 5-0 y eso. Y ahora toca mamar un poquito, ahora toca... Bueno, pues resignarse un poco, ¿no? Nah, no, ya he muerto, ya he muerto. Pegaré de 4 en lluvia de recuerdos. Vamos a ver si encuentra el counter. Vamos a verlo si lo encuentra, tío. Si lleva counter... No lleva counter, por lo mismo. Ese mazo no lleva counter, Ese mazo es muy interesante de traer, tío. Es como eso. Crisis Control se llama el mazo, pero no lleva ningún counter. Básicamente juega con Lire. La verdad, me parece un mazo muy interesante y que quiero traer. Quiero ver cómo va. Quiero ver cómo va Concedo y punto. Creo que Boros Dragon se ha quedado muy atrás en el formato. Antes era el puto amo y bueno, pues ahora se ha quedado como una mierdecilla seca un poco, No sé si será por eso, por mi racha. Rachas y rachas, ya me entendéis. O porque de verdad eso, el mazo ya no funciona en estándar. Yo creo que es por la segunda y por parte de la primera también, pero sobre todo por la segunda. El mazo ya se ha quedado anticuado. Cosas que pasan, la verdad. Lo mismo pasa con Ice Dragons, que el mazo ya se ha quedado anticuado. Y ahora lo que impera, que yo recomiendo jugar, es Ice Control, Stompy, un Green Stompy y Azorius Tempo. Ya está, creo que son los mazos que ahora mismo meten más fuerte en el formato. Y bueno, básicamente hasta aquí el vídeo. Espero que por lo menos te haya gustado, te hayas reído, te hayas divertido, te hayas entretenido, tío. Algo es algo, ¿ok? Me conformaría con ello. Y bueno, pues nada, te recomiendo que puedes compartirlo, puedes hacerte miembro del canal, puedes suscribirte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.